Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paula Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 3, Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción, docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos en esta mañana 22 de abril, ya hoy martes, siendo las 8:03 de la mañana. Y bueno, en esta comunidad tan interesante que son los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como saben, tenemos 10 rutas y hoy nos corresponde la sesión 3, que es indicadores del sistema de gestión. Sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera Erika. Así es. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser A, cualitativos, B, cuantitativos, C, cualitativos y cuantitativos. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Por acá voy saludando. Buenos días. Hola Jairo Hernán, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Sergio Josué, Claudia Patricia, Rubén Darío, Jaramillo, buenos días para todos. Ya somos 123 asistentes. Qué rico que nos acompañen. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, cualitativos 5%, B, cuantitativos 11%, C, cualitativos y cuantitativos 84%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben tener ficha técnica. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos resultados. Hernando, José Albeiro, Félix, buenos días también para ustedes. Estos son los resultados. A, verdadero 89%, B, falso 11%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. En la revisión por la alta dirección se deben analizar los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mínimo. A, anualmente, B, mensualmente, C, diariamente. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Félix Manuel, buenos días también para ti. Estos son los resultados. A, anualmente 76%,
B, mensualmente 20%, C, diariamente 4%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias. Muy atentos con las preguntas. Nos fue muy bien en el sondeo inicial. Vamos a reiterar algunas cositas y a reforzar algunos temas para que nos quede mucho más claro y ojalá en el sondeo final nos vayan un 100%. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues definir criterios prácticos para definir los indicadores del sistema de gestión. Nosotros tenemos un marco legal que nos define unos indicadores. Entonces, nosotros tenemos que acogernos a esos indicadores como mínimo. Si queremos proponer más, perfecto, pero no podemos proponer menos. Entonces, la idea de esta conferencia el día de hoy es poder, desde una manera práctica, identificar qué me pide la normatividad y cómo los voy a proponer o formular dentro de mi sistema de gestión. Eso básicamente es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como este es un tema tan extenso y tratamos de ajustarnos a 50 minutos, pues voy a hacerlo lo más práctico posible, aunque la información de las diapositivas tiene mucho marco teórico que les queda como consulta en Posipedia cuando quieran consultar esta información. Sin embargo, pues vamos a ir hablando y haciendo ejercicios prácticos y vamos a ir interactuando con ustedes. Recuerden que estamos en directo, pueden hacernos sus preguntas en el chat, que yo estoy directamente leyéndolos para poder contestar sus inquietudes. Entonces, primero identificamos el marco legal para luego saber qué es lo que tengo que cumplir y cómo lo tengo que cumplir. Entonces, nos identificamos básicamente con el decreto 1072 del 2015 en el artículo 224619 que habla de los indicadores del sistema de gestión, ¿ok? Pero también hay algo que nos habla la resolución 0312 del 2019 en el artículo 30 que habla de los indicadores de los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Erika, ¿cómo así? O sea, ¿cuál de los indicadores llevo? ¿Los del 1072 o el de los 0312? Ok, tenemos que cumplir con los dos marcos legales, porque en la resolución ni deroga ni modifica el decreto como tal, ni el decreto a la resolución, son complementarios. ¿Qué significa eso? Que los indicadores que están establecidos en el decreto 1072 son indicadores de obligatorio cumplimiento, formulación y cumplimiento, medición y seguimiento, ¿ok? Y también los que están establecidos en el artículo 30 de la 0312 son de obligatorio cumplimiento, formulación, medición y seguimiento. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar el ejercicio de los dos. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta de lo que nos habla o lo que nos dice en cuanto a los indicadores como tal del ejercicio? Bueno, hay que hacer una evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y esta evaluación inicial contempla, dentro de otros aspectos, el registro y seguimiento a los resultados de indicadores definidos en el sistema de gestión de la empresa en el año inmediatamente anterior. Erika, no entiendo. La 0312 del 2019 nos hablaba de una evaluación inicial del sistema de gestión. Entonces, si es una evaluación inicial, ¿cómo mido indicadores del año anterior si es la inicial? Muy buena pregunta. Es decir, que hasta del 2019 para atrás no tengo obligación de llevar indicadores de la 0312, sí, del 1072 como tal. En ese orden de ideas, si el 1072 es del 2015, pues no podría formular indicadores del 2015 para atrás porque es el año inmediatamente anterior. Ahora, que es importante que tengan en cuenta. Erika, la norma dice una evaluación inicial. Yo ya hice una evaluación en el 2015, en el 2019, pare de contar. No, porque aunque es una evaluación inicial, se toma como base inicial de todo el año de trabajo en el siguiente año evaluado. Voy a explicarlo un poquito mejor. Si yo tengo en el año, en la 0312 del 2019, entonces en el 2020 yo evalúo los indicadores del 2019, 2021 los del 2020 y así sucesivamente. Entonces, si es una evaluación inicial, no significa que evalúo en el 20 los del 2019 y pare de contar y de ahí no porque el sistema de gestión habla de una mejora continua. Eso significa que los indicadores se deben medir mínimo anualmente, ya lo vamos a ver por qué. Otro escenario que nos habla de la parte de indicadores es en el artículo de 24617, planificación del sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, aquí nos habla de la planificación de estos indicadores y habla de que los indicadores deben cumplir mínimo 3 características: simplificación, medición y comunicación. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Si yo tengo unos indicadores del sistema de gestión como tal, de acuerdo a lo que dice el artículo 224619, estamos hablando del 1072, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Se deben definir los indicadores cualitativos y o cuantitativos según corresponda. O sea que la respuesta a la pregunta 1, si eran cualitativos y cuantitativos, es correcta, el C, 84%.
Por acá me está saludando Andreita Patarroyo. Sí, Andreita, soy yo la que está dictando la capacitación. Bienvenida. Qué bueno saludarte, Andreita. Entonces, ¿qué es importante que tengan ustedes en cuenta? Que los indicadores deben ser cualitativos, es decir, de cualidades, y cuantitativos de cantidad. Voy a ponerles un ejemplo. La política. La política es un indicador como tal del sistema de gestión. Y la política no se puede medir cuantitativamente, es decir, ¿cuántas políticas tengo? Si tengo 5 políticas, ¿cumplo o no cumplo? No, es cualitativo, o sea, ¿tengo o no tengo la política? Ese sería el indicador como tal. Y cuantitativo, por ejemplo, en el caso de accidentalidad, ¿cuántos accidentes tuve el año inmediatamente anterior versus la proyección que yo tenía de accidentalidad? Eso sería cuantitativo como tal, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Estos indicadores deben contar con una ficha técnica. Por eso en la pregunta número 2, el 89% contestó verdadero. Es decir, la norma nos obliga a que los indicadores deben tener una ficha técnica y habla de cada indicador, no habla de los indicadores. Dice, cada indicador debe contar con una ficha técnica y debe tener las siguientes variables. 1, definición del indicador, interpretación del indicador, límite para el indicador a partir del cual se considera que cumple o no cumple, método de cálculo, fuente de la información para el cálculo, periodicidad del reporte y personas que deben conocer el resultado. Eso significa que si ustedes tienen los indicadores formulados, está muy bien, lo tienen estructurado, mi indicador de estructura, proceso, resultado, y los de la 0312, perfecto, pero cada indicador debe tener una ficha técnica. Esto se vuelve un tema como de atenuante y agravante. Entonces, ¿cumplo o no cumplo? En el marco normativo es muy radical. Si la norma te dice tienes indicadores y los tienes, estás cumpliendo. Pero si te dice debe tener una ficha técnica y no la tienes, pues no estás cumpliendo. Entonces ahí cumplirías parcialmente, no cumples, cumples. Entonces eso dependerá del seguimiento que haga el inspector del Ministerio de Trabajo en relación a si estás cumpliendo parcialmente o estás incumpliendo o es un atenuante o es un agravante en caso de un proceso sancionatorio. Mi recomendación es siempre cumplir lo mínimo que nos pide la norma en cuanto a esta estructura. Por ejemplo, definir los indicadores y también generarles su famosa ficha técnica. Aquí hay una serie de diapositivas donde se habla de cada uno de los temas que hablamos de las 7 variables como tal. No las vamos a analizar todas por tiempo, pero pues ahí, como les digo, les queda dentro de la memoria del ejercicio. Entonces, dentro de la definición del indicador, ¿cuál es el indicador? Por ejemplo, de acuerdo a lo que dice el artículo 30 de la 0312, en caso de la definición de indicador de severidad de los accidentes, habla de número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes. Es decir, defino cuál es el indicador, qué es lo que voy a medir, qué es lo que necesito, qué es lo que necesito obtener la información. Entonces, en ese orden de ideas, la severidad está asociada a los días perdidos por accidentes de trabajo en el mes. Entonces, mi indicador está asociado a la severidad, ¿ok? No al número de días, está asociado a la severidad, que la severidad se calcula con el número de días como tal. Ahora, ustedes me van a decir, Erika, ¿por qué hablas del DANE? Bueno, porque pues el DANE es la entidad que nos maneja todo el tema de estadística en el país, entonces lo tomamos como base para hacer toda la formulación, criterios, conceptos, etcétera, para poder determinar estos alcances como tal. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta en la parte del indicador? La interpretación. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo no presenta un ejemplo de interpretación para ninguno de los indicadores. Por eso se toma como referencia la NTC 3793. Ustedes me van a decir, Erika, pero yo entré a internet y no encontré la 3793, o sea, no está vigente, está vigente. ¿Qué es lo que pasa con las NTC? Yo también hice la consulta, me metí a la página del ICONTEC, revisé y no aparece resultado visible. ¿Qué significa eso? Que puede que la norma esté descontinuada, que ya no esté vigente, etcétera. Pero, ojo con esto, es una norma técnica colombiana. Son guías, son herramientas que nos permiten tener acceso a la información mucho más tangible. ¿Eso qué significa? Que esté vigente o no, no significa que no la pueda utilizar como herramienta. En este caso, pues se utiliza para interpretar el indicador. Ahora, diferente a un marco normativo. Por ejemplo, en el caso de trabajo seguro en alturas, la resolución 1409 del 2012 no está vigente, está derogada por la resolución 4272, que es la que está vigente actualmente en trabajo en alturas. Entonces, ahí,
Obviamente, desde el marco normativo me apego o me guío o me acojo a la que está vigente, que en este caso, para el ejemplo de trabajo en alturas, es la 4272. En el caso de las normas técnicas, las guías técnicas son eso, son guías, son herramientas, son mecanismos que nos permiten tener un mejor flujo de la información para poder ejecutar mucho más prácticamente el ejercicio normativo. Entonces, en ese orden de ideas, la interpretación del indicador lo podemos hacer desde la definición de del contenido y las variables que están sujetas en el denominador y numerador. Es decir, en el caso, por ejemplo, para el indicador de ausentismo, según la NTC 3793, habla de el X% de las unidades de periodo programadas, o sea, horas, se perdieron por ausentismo laboral. Entonces, aquí es lo que interpreta mi indicador. Entonces, si yo estoy hablando de cuántas personas capacité o cuál fue la efectividad de la capacitación que yo le dicté al personal, pues lo interpreto dentro de esa ficha técnica. Es decir, por tantos accidentes yo tuve tantas horas de ausentismo laboral o por tantos trabajadores yo tuve tanta participación en capacitación. Eso estaría asociado a la interpretación. Cuando hablamos del límite del indicador, se puede presentar como los valores permitidos, es decir, el rango en el que se puede mover. Vamos a poner un ejemplo. Voy a definir mi indicador de accidentalidad. Entonces, yo me voy a mover entre 1 a 5 accidentes no graves en el año. Es lo que yo proyecto que voy a tener como rango límite en el año de accidentalidad. Hay empresas que ponen 0 accidentes. Aquí me gustaría ser muy objetiva con el tema de los indicadores de accidentalidad. Si yo soy una empresa, por ejemplo, del sector construcción, donde tengo 30 incidentes mensuales, pues es muy complejo que yo pueda decir que voy a tener 0 accidentes. Claro, es el ideal, es lo que uno esperaría, es en pro de trabajar en esto, porque pues el sistema de gestión está en pro de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Eso es súper claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos proponemos metas en los indicadores que no cumplimos y pues eso siempre va a generar un incumplimiento dentro del sistema de gestión y eso no es conveniente para la compañía. Mi propuesta o mis recomendaciones sean objetivos con los límites que van a colocar. Por ejemplo, insisto, si tú eres una empresa constructora donde no tienes una persona responsable del sistema de gestión, donde no tienes puntos de anclaje certificados para alturas, tus equipos no tienen fichas técnicas, tú no dictas capacitaciones, tienes 30 incidentes por el mes, pues ¿cómo pretenderás que tu indicador sea 0 accidentes en el año si tienes todos estos agravantes dentro del ejercicio que estamos mencionando? Entonces uno diría, bueno, yo me voy a permitir tener 5 accidentes en el año, pero ninguno grave. Eso podría ser una meta mucho más reable, mucho más medible y mucho más alcanzable. 0 accidentes graves o fatales, 5 accidentes leves. Ojo, no estoy diciendo, ay, ahora como Erika dijo que tuviéramos accidentes, entonces yo voy a poner mi límite 5 o 10 accidentes. No, 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 no. Lo que trato de decir es que hay que ser muy objetivos en el límite que yo voy a colocar. Y ahora, si usted quiere colocar 0 accidentes, buenísimo, buenísimo, porque pues ese es el objetivo de todo este tema en seguridad en el trabajo. Pero si no lo cumples, pues estarías incumpliendo tu meta propuesta y eso también te genera un agravante dentro de tu sistema de gestión. Entonces, espero haberme hecho entender con la estructuración del límite. Por ejemplo, aquí hablamos del indicador de porcentaje. Entonces, ¿cuántos trabajadores asistieron a una capacitación? 0% no asiste ninguno y 100% asisten todos los trabajadores. Esto es un tema interesante y es, ¿qué pasa cuando yo no cumplo el 100%? Discúlpeme, por favor, que me entró una llamada en directo. Qué pena. En este momento, lo que quiero validar con ustedes es, si yo tengo en el ejercicio, perdón un segundito, voy a cancelar acá para que no me vuelvan a interrumpir. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el indicador como tal? Resulta que yo tengo un ejercicio y digo, ¿cuántos trabajadores asistieron a mi capacitación? De 100 trabajadores asistieron 30. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo el indicador? Eso lo defines tú en ese rango que nos estamos moviendo. ¿Cuál es el rango esperado? ¿Cuál es el rango aceptable? ¿Cuál es el rango real? Me explico. Yo tengo 100 trabajadores y mi meta es que el 100% de los trabajadores asistan a la capacitación. Ok, pero ¿qué pasa si no asiste el 100%? Entonces hay que diseñar las estrategias. Por ejemplo, yo tengo 100 trabajadores que voy a capacitar el día martes. Vamos a poner el ejemplo con esta conferencia. Entonces, en mi empresa, yo voy a pedirle a todos mis trabajadores que se conecten a la conferencia de la ingeniera Erika. ¿Listo? Entonces, son 100 trabajadores, 100 se conectaron. Listo, cumplieron y cumplimos con un tema de capacitación. Pero se conectaron 80, faltaron 20. Pero como mi meta es el 100%, ¿yo qué hago?
tomo esos 80 como registro de asistencia presencial, en directo, por decirlo así, y a los 20 que faltaron les reprogramo la capacitación en diferido, me meto a Posipedia, busco la ingeniera Erika, el tema de hoy, y les pongo a ver la capacitación. Entonces ahí cumplí con ese 100%, aunque hayan sido fechas diferentes o procesos diferentes, uno en directo, otro en diferido, eso implica que estoy haciendo la gestión para cumplir con ese indicador. Ahora también puedo decir, no, de mi 100% yo voy a cumplir con un 80%, significa que hay un 20% que puede ser que estaba enfermo, que no asistió, que estaba en control comité, bla, 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 y tú vas a medirte con el 80%. ¿Qué es lo que pasa cuando nos bajamos del nivel del 100%? Que estamos expuestos a que esa persona que no asistió a la capacitación, les digo porque me ha pasado, yo he tenido obras, clientes donde en la obra el trabajador que se accidentó es el que no asistió a la capacitación y en la demanda que pone el trabajador por posincapacidad y bueno, todo este rollo que se genera a través de los accidentes de trabajo, el trabajador manifiesta, a mí nunca me dieron una capacitación sobre el manejo de riesgo tal y por eso me accidenté. Entonces, a veces cuando jugamos con ese rango, que no es el 100%, sino que jugamos con el 70, el 80, el 90%, corremos el riesgo que ese único trabajador que no asistió, ese porcentaje de trabajadores que no asistieron a la capacitación, ojo, estoy cumpliendo mi indicador, 80%, perfecto, pero ese 20% que no asistió, de ahí sale el trabajador que me va a demandar porque yo no le di la capacitación. Entonces, mi sugerencia, no jueguen con los límites cuando son cosas tan complejas como las capacitaciones, las inducciones, las dotaciones, porque son temas de obligatorio cumplimiento. Ah, no, es que yo le voy a dar el 80%, al 80% de los trabajadores la dotación. No, el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo establece que se le debe dar a todos los trabajadores dotación, pantalón, camisa y calzado. Entonces yo no puedo decir, es que mi indicador es el 80%, porque aunque estoy midiendo un indicador en un 80%, estoy yendo en contravención de lo que me pide el marco normativo. Entonces ahí espero haber sido un poco más clara con ustedes. Método de cálculo, ¿qué es importante en la ficha técnica? Pues establecer un método de cálculo 2 por 2 igual a 4, el 4 me da tal resultado. En este caso, por ejemplo, para el índice de frecuencia, se habla de número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes por dividir el número de trabajadores en el mes por 100, siempre por 100, pues para sacar porcentaje. Entonces, siempre debemos definir el método de cálculo y ese método de cálculo tiene que tener un sustento. No, es que yo me saqué aquí debajo de la manga esta fórmula que me inventé y me parece genial. Súper, qué chévere que te parezca genial, pero funciona, qué te arroja, qué te mide, te está dando resultados esperados. Entonces, es importante que el método de cálculo lo tengan basado. No se inventen lo que ya está inventado. Si ya la 0312 en el artículo 30 te define una formulación, pues no te pongas a inventar, no, es que yo ahora, número de accidentes de trabajo en día lluvioso, no sé qué, pues ahí empiezan a enredarse un poquito los indicadores y se empieza a complicar un poco el tema. Entonces, hagan fácil la situación para que no se les vuelva tedioso el diligenciamiento de los mismos. La fuente de información para el cálculo. Entonces, por ejemplo, el indicador de ausentismo, se puede mencionar que la fuente será talento humano, o sea, ¿de dónde voy a tomar la información? No, es que la accidentalidad es de lo que me cuenten los trabajadores, y si los trabajadores no te cuentan cuántos accidentes hubo, si se accidentó, si no se accidentó, tu indicador va a ser errado, el resultado de tu indicador no va a ser objetivo. Entonces, es importante, la información de accidentalidad para tener la frecuencia la voy a tomar de los reportes de ARL, de recursos humanos en ausentismo, o de los reportes que hagan los HCS o CISOs de las obras o los proyectos que tengamos, ¿ok? Ahora, la periodicidad del reporte. Sí es importante definir cada cuánto vamos a medir esos indicadores para que nos arrojen resultados. Fíjense que la 0312 habla de dos periodos, mensual y anual. Por ejemplo, las fatalidades las miden en anualidad, no es mensual, mientras que el tema de accidentalidad sí se mide mensual. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué mensual y por qué anual? Desde mi interpretación lógica, con mi experiencia, ¿qué puedo decir yo? Si yo mido los accidentes anuales, no voy a tener demasiado lapso de tiempo para poder reaccionar ante esos indicadores que se me están generando. Entonces, yo me voy a esperar un año para saber cuántos accidentes tuve para poder tomar acciones correctivas y preventivas para evitar que para el año entrante se me vuelvan a dar esos accidentes. Hombre, no, porque la idea siempre está enfocada en prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, en ese orden de ideas, lo mínimo que se debe llevar la accidentalidad, la frecuencia, la severidad, por ejemplo, es mensual. Hay empresas que me dicen, no, Erika, yo la verdad prefiero llevar eso semanalmente. Perfecto, porque le hacen un control mucho más inmediato, mucho más seguido
a este tema tan relevante. Más complejo de organizar, sí, pero pues al final uno diría, no es complejo porque al final del mes pues sumo toda la semana y ya tengo el indicador. Entonces, digamos que es un tema como más de organizarse uno como lo quiera presentar. Lo que no podría hacer es decir, voy a llevar índices de accidentalidad, frecuencia y severidad trimestral o anualmente, porque la norma te obliga a hacerlo mensual en el caso de la 032. Entonces, hay que tener esa coherencia dentro de la periodicidad. Y finalmente, la ficha técnica nos define cuáles son las personas que deben conocer el resultado. Entonces, ¿qué es importante? En el DANE, que es nuestro referente, no nos dice la necesidad de a quién le debo arrojar o informar estos indicadores. Pero nosotros en el sistema de gestión sí sugerimos que se haga una recomendación, una retroalimentación de estos indicadores, porque pues, ¿qué saco con tener un indicador, una fórmula, una ficha técnica muy estructurado, el método de cálculo, súper? ¿Y qué? El resultado lo guardo en el Excel que estoy llevando. Ojo, es importante que los indicadores hablen, nos digan para tomar acciones, decisiones, tomar conciencia, actitudes, manejos, medidas, etcétera. Voy a ponerles un ejemplo. En la recomendación del sistema de gestión, oiga, los indicadores los debe conocer el administrador del sistema de gestión porque finalmente es el responsable del sistema, el vigía, en este caso, o el COPAS, porque pues el comité paritario es una entidad o es una figura dentro de la empresa que gestiona y que apoya todo el tema de seguridad en el trabajo. La alta gerencia, la dirección, pues importantísimo porque al final ellos son los responsables ante el ministerio de la empresa y los indicadores que arrojen. La ARL también nos pide indicadores o nos ayuda a llevar indicadores y el ministerio en el caso, obviamente, de verificación y seguimiento. Entonces, estas son las que nos recomendamos. Ahora, tú quieres publicar en una cartelera a todos los trabajadores los índices de accidentalidad, perfecto. Ustedes pueden ver a veces en las obras, hoy llevamos tantos días sin accidentes. Bueno, eso es un esquema de alerta, de motivación, de promoción y prevención que puede servir. Entonces tú defines a quién le transmite los indicadores. Pero, por ejemplo, yo no vería tan relevante decirle a toda la empresa cuántas demandas hemos tenido por seguridad en el trabajo, porque eso es un tema más jurídico, más administrativo, más de gestión interna. Entonces sería un indicador que no podríamos estar, digamos, no deberíamos estar como ventilando, publicando por todos lados. En cambio, por ejemplo, el de accidentalidad sí, porque eso nos muestra una mejora continua. Ahora, si eres una empresa que tiene 3 accidentes diarios, pues si vas a publicar eso, pues eso va a generar obviamente un choque visual muy fuerte ante la percepción de la seguridad en el trabajo que tiene tu empresa. Pero si eso te sirve para generar un choque visual, un choque emocional, un choque mental, un choque que impacte para que se puedan bajar los resultados, tú lo puedes estructurar y formular. Lo importante es que tengan claridad que esa persona que le van a dar a conocer el resultado, ¿cuál es la misión que tiene esa persona con conocer ese resultado? Guardarlo, divulgarlo, apropiarlo, estructurarlo, fomentarlo, implementarlo. Es decir, es importante tener claridad sobre ese ejercicio de las personas que deben conocer el resultado. ¿Ok? Dentro de este, miremos a ver qué hay preguntas. Erika, una tocaya me saluda, buenos días. Sandra Carrillo, ¿cuál es la diferencia entre días perdidos y cargados? Sandra, ahorita te lo valido en la resolución 0312. Bueno, Wilson nos saluda desde Villavicencio. Jenny Joana, buenos días. Bueno, ya somos 254 asistentes. Qué rico que nos estén acompañando todos el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a validar dentro del artículo 224619 en los indicadores? Dentro de lo que nos pide el decreto 1072, nos pide 3 tipos de indicador: estructura, proceso y resultado. Dentro de las estructuras son medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos. Por ejemplo, ¿tiene o no tiene política? En su estructura de su sistema de gestión, ¿tiene o no tiene política? ¿Tiene o no tiene objetivos? Etcétera. Ahora, cuando hablamos de procesos, son medidas verificables del desarrollo de esa estructura de alguna manera que tú estás proponiendo. Es decir, ¿cómo va esa política? Por ejemplo, la política dice 0 accidentes en el año 2025 y al final tuviste 30 accidentes. Pues tu proceso no está siendo muy coherente con tu estructura, entonces hay que replantear o la estructura o el proceso. Lo ideal obviamente es el proceso, pues porque el proceso no está alineado con la estructura que debería ser 0 accidentes como tal, pero el proceso te arroja 30 accidentes anuales. Entonces ahí hay que hacer una estructuración.
Y el indicador de resultado está hablando de medidas verificables de los cambios alcanzados. Entonces, yo tengo una estructura que es una política que dice 0 accidentes. En mi proceso estoy teniendo 5 accidentes. En el resultado, pues yo estoy midiendo cuántos accidentes tuve el año anterior versus este para poder validar si mi sistema de gestión tiene una mejora continua. Esa básicamente sería como la estructura, proceso y resultado de lo que nos habla el decreto 1072. Aquí les hice un símil de los indicadores que nos pide el sistema de gestión, es decir, el 1072, en cuanto a estructura, proceso y resultado. Vamos a ponerles un ejercicio, como les digo, el tiempo no nos da para revisar todo, pero espero ser lo suficientemente clara para que nos podamos entender al final del sondeo. Entonces, fíjense que la política es un indicador de estructura. Habla de política que exista y que esté comunicada. ¿Qué significa? Que aquí no me mide el proceso de la política ni en el resultado de la política. Sin embargo, vamos al ejemplo que les ponía anteriormente. Tengo una política que dice prevenir los accidentes de trabajo y no tener accidentes, 0 accidentes, la política como tal. Pero en el proceso tengo 30 accidentes y en el resultado pues estoy incrementando. El año 2024 tuve 20, en el 2025 tuve 30, o sea, estoy incrementando. Entonces, para mí, sí habría un símil dentro de estructura, proceso y resultado con un indicador como la política, pero dentro de lo que nos pide la norma, la política es un indicador de estructura. O sea, ¿tienes política? Sí. O sea, ¿cumples o no cumples? Perfecto. ¿Está comunicada, publicada y divulgada? Perfecto. Ya tienes tu estructura montada. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un ejercicio, por ejemplo, con ejecución de las diferentes acciones preventivas y correctivas y de mejora. O sea, ejecutar las medidas que yo propuse dentro de todo mi sistema de gestión. Entonces dice, la ejecución de medidas no es de estructura, es de ejecución, perdón, es de proceso, porque yo ejecuto las medidas y en el resultado del cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que en mi estructura está definir una política, unos objetivos y unas medidas como tal. Pero yo mido esa ejecución en el proceso. Estoy ejecutando las medidas preventivas y correctivas. Por ejemplo, capacitar a los trabajadores. Se está ejecutando capacitación. Ahí tenemos un indicador de proceso. Y en resultado, estoy cumpliendo con las capacitaciones con el porcentaje que me propuse, 80, 100%. Esa podría ser una interpretación de resultado. Pero la interpretación de resultado a la que quiere llegar este indicador está asociada a: tú tuviste 30 accidentes. Vamos a hablar de puntillas. Las puntillas que en las obras los trabajadores se chuzan, tienen una herida punzante. Perdón, se chuzan no es una palabra coloquial, discúlpeme. Se tuvieron una herida punzante en el pie porque la puntilla les atravesó la bota. ¿Ok? Entonces, voy a dar capacitaciones sobre almacenamiento de madera, de residuos, quitar las puntillas a la madera, acopios de marcados y señalizados, despejar senderos peatonales para no tener condiciones de riesgo locativo, bla, bla, bla. Listo. Pero sigo teniendo los mismos 30 accidentes en el mes siguiente. Entonces, mi resultado no está siendo efectivo porque aunque doy una capacitación sobre la prevención de ese accidente que está siendo recurrente, lo vuelvo a tener nuevamente dentro del mes siguiente que voy a evaluar. Entonces, hay que cambiar la estructura, hay que replantear el resultado, hay que replantear el indicador, hay que replantear el alcance porque no está dando el resultado esperado. Así funcionaría más o menos dentro del ejercicio. Miremos un último indicador que es el reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Fíjense que este indicador está asociado a un proceso. ¿Usted cumple con el reporte? ¿Sí o no? Aquí no habla de cuántos accidentes tuvo, si usted hizo medidas de control para controlar, medidas para intervenir los accidentes de trabajo. No, aquí habla del reporte. Ahora, hemos hablado en comunidades anteriores de accidentes de trabajo. Erika, yo hice el reporte de la investigación, estoy cumpliendo, pero no lo hice en los 2 días que me establece la normatividad, que lo vimos en la conferencia pasada sobre el decreto 1295. Lo hice a los 8 días. ¿Cumpliste con el reporte? Sí, porque aquí no te está diciendo en la fecha ni nada, pero, ojo, si me voy a la estructura de la 1401, en lo que me obliga a mí que el reporte, perdón, en el 1295, que el reporte debe hacerse a los 2 días hábiles siguientes de la ocurrencia del accidente, estoy cumpliendo con el reporte, pero no con el tiempo. Entonces, ahí mi indicador puede verse afectado. Pero ojo, si lo hablamos desde el proceso, que es cumplimiento, tú reportaste el accidente, estás cumpliendo. Pero si lo vas a ver desde la gestión y resultados que te pide el sistema de gestión,
No estarías cumpliendo porque estás cumpliendo el reporte, pero no en la fecha que te pide la normatividad como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese ejercicio de los cumplimientos, ¿ok? Bueno, aquí hay dentro del artículo 24620, 20, 21 y 22, habla de estructura, proceso y resultados, que fue el símil que ya les hice acá en este cuadrito. No los vamos a leer todos porque pues obviamente no nos da el tiempo, pero miremos alguno. Entonces, por ejemplo, en el artículo de 24620, indicadores de estructura, el numeral 9 me habla del procedimiento para efectuar el diagnóstico de condiciones de salud. ¿Qué significa eso? Que si existe el procedimiento, estoy cumpliendo. O sea, el indicador me dice, ¿tienes un procedimiento? Sí. Que si está bien formulado, que si son 30 hojas, que si el procedimiento lo hizo el HCE, el médico, etcétera. No me está preguntando eso. Me está preguntando, ¿tienes o no tienes el procedimiento? Entonces, estoy cumpliendo con el indicador de estructura. ¿Qué es importante? Si existe el procedimiento, pues el indicador se mantiene invariable año a año y no dará información para toma de decisiones. Eso es lo complejo de los indicadores de estructura. Que yo tengo el procedimiento, estoy cumpliendo. Que el procedimiento funcione, que me ayude a tomar decisiones o algo, ya lo tengo que medir bajo otras características. Pero en este caso, es cumple o no cumple. ¿Listo? Ahora, en indicadores de proceso, que es el artículo 224621. Habla de una evaluación inicial, o sea, la línea base. Entonces, aquí habla de la evaluación inicial. Un ejemplo, la norma dice que existe o no existe la evaluación inicial. No habla de que si está cumpliendo, que si es el 100%, que si es el 90% como tal. Pero este indicador sí varía año a año porque yo año a año tengo que hacer la evaluación del sistema de gestión. Digamos que el nombre dice evaluación inicial, puede llegar a confundir porque no, pues es inicial, yo hago solo una y de ahí no hago más. Debería llamarse evaluación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, porque eso hay que hacerlo cada año y todos tenemos que hacer el reporte en el ministerio, en la página del ministerio, el reporte de los estándares, en el caso del artículo 16, artículo 3 o artículo 9 de lo que nos defina en el caso, por ejemplo, el sector que yo trabajo, que es construcción, artículos 16, son riesgo 5, artículo 16, son los 60 y tantos estándares que yo tengo que reportar, ¿ok? En este caso, sí me da información para tomar decisiones, porque está hablando de un proceso. ¿Cómo vas? O sea, tú el año pasado tuviste 85% de cumplimiento, este año tuviste 90, mejoraste. El año pasado tuviste 90, bajaste 85, pilas con eso porque estamos dentro de un retroceso dentro del sistema, hay que tomar decisiones como tal. Y finalmente, en el artículo 24622, indicadores de resultados, me habla en el numeral 8, análisis de los registros de incidentes, accidentes y enfermedades laborales y autoestima laboral por enfermedad. Entonces, un ejemplo. La norma sugiere que el indicador sea medido teniendo en cuenta si existe o no existe un análisis. No hace alusión a si se lleva registro, el ausentismo. En este caso, el análisis debe arrojar información para tomar decisiones. ¿Cómo así? No entendí. Ok, entonces, en mi estructura tengo, vamos a mirarlo aquí rápidamente. Acá. En la estructura me habla de registro estadístico de enfermedades laborales, índice, incidentes, accidentes de trabajo. Me habla del proceso, tener el registro y en el resultado un cumplimiento. Si me voy aquí al indicador de resultado, lo que me dice el indicador es análisis de los registros. Entonces, el registro sería el cumplimiento, que sería proceso. Y en resultado es qué analizo yo de ese registro estadístico que llevo. Oiga, yo me propuse tener 5 accidentes al año y tuve 30. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me está accidentando la gente? A las 5 de la tarde, que es cuando ya van a salir, a las 8 de la mañana cuando empiezan, al mediodía porque tienen hambre, y lo que más se accidentan son las manos con aplastamiento o atrapamiento, etcétera. Eso me da un cumplimiento del indicador de resultado, un análisis, y ese análisis me debe arrojar una información para tomar decisiones. Voy a poner un ejemplo. Es que la gente a las 12 del día se accidenta mucho porque tiene afán por ir a almorzar. Estoy aquí inventando algo. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, vamos a darles un refrigerio a las 10 de la mañana para que aguanten un poquito y a las 12 del día no tengan tanta hambre. O sea, desayunan a las 7 y a las 12 les da mucha hambre, entonces les voy a dar un refrigerio a las 10 de la mañana para que apacigüen un poquito el tema y a las 12 del día no tengan tanto afán para que no se accidenten. Estoy aquí colocando un ejemplo hipotético, pero puede ser algo que pueden ustedes analizar en otro contexto. Entonces, este análisis de indicador me está arrojando una decisión que debo tomar. ¿Qué hago para que la gente no se accidente al mediodía? O, por ejemplo, los accidentes que ocurren los sábados
en la mañana. Oiga, es que la gente el viernes, después de catorcena o quincena, se van a tomar y llegan el sábado un poco pasaditos de trago o trasnochados y se me accidentan mucho. Entonces, ¿qué estrategia me voy a inventar los viernes para que la gente no se vaya a tomar el día de catorcena? No sé. Yo conozco un caso de una empresa que el pago lo hacía, o sea, la esposa era la que tenía la tarjeta de la cuenta del señor y era la esposa la que reclamaba la nómina para evitar que los trabajadores se fueran los viernes a tomar trago y el sábado llegaran accidentados. Son estrategias que se plantean las empresas y hacen alianzas, convenios, estrategias. Todo es válido en la promoción y prevención. No estoy diciendo que eso sea lo real y que los trabajadores no puedan manejar su dinero y que la esposa tenga el control. No, no, no. Les estoy contando un ejemplo que pasó hace muchos años en una empresa cementera en la que yo trabajaba y eso les funcionó para que evitaran los accidentes los días sábados. Entonces es una estrategia que pueden implementar dentro de lo que les alcance a ustedes el análisis de esos resultados, ¿ok? ¿Qué es importante que tengan dentro del ejercicio? Se debe hacer análisis de los indicadores en la auditoría y en la revisión por la alta dirección, ¿ok? Eso es súper válido. Ahora, vamos a ver si hay preguntas. Muy bien. Hola, buenos días, Amado. En los indicadores cualitativos, José Albeiro, en los indicadores cualitativos, las únicas respuestas serían sí o no. Básicamente, podríamos decir que un indicador cualitativo es tiene o no tiene, pero también estaría asociado a estrategias que tú puedas cumplir. Voy a poner un ejemplo. Un análisis, un indicador cualitativo es ¿tienes o no tienes la política? Eso sería un indicador cualitativo, sí o no. Pero también la política tiene la estructura que define el decreto 1072 en lo que debe contener. Eso también sería una cuestión cualitativa. Entonces, no siempre es sí o no, sino también dentro de lo que te alcance a validar la cualidad del indicador. Pero en general, sí, José Albeiro podría ser. Luce Delmira, saludos desde Medellín. Mil gracias. Ah, ok. Buenos días desde Villavicencio. Listo, muchas gracias. Hoy somos 287 asistentes. Hoy están muy juiciosos porque no han hecho preguntas. Entonces, espero, ahorita te respondo la pregunta que me hiciste con días cargados y días perdidos, ¿vale? Para que la tengo en el radar. Listo, finalmente entramos a la resolución 0312 del 2019 en el artículo 30, que son los indicadores. Entonces, el 1072 del 2015 define unos indicadores de estructura, proceso y resultados, ¿ok? Y en el 2019 se habla de frecuencia y severidad de accidentalidad, prevalencia e incidencia. Es decir, la 0312 mide otros indicadores que de alguna manera salen de lo que está estructurado en el sistema de gestión, pero es otra estructura como tal legal que debemos cumplir. Además de los del 1072, nos piden estos específicos del artículo 30, que son acá, los que están acá. Voy a girar un momentico porque la pantalla acá es más grande para poderle leer acá en el ejercicio. Entonces tengo 2, 4, 6 indicadores del artículo 30 a la 032. Entonces, frecuencia de accidentalidad, severidad de la accidentalidad, proporción de los accidentes de trabajo mortales, prevalencia en la enfermedad laboral, incidencia en la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Mire que aquí está la periodicidad, mire que habla de mensual y anual. Por ejemplo, anual, incidencia de enfermedad, la prevalencia y la proporción de accidentes de trabajo mortales son anuales. Los demás serían mensuales. Aquí, para la pregunta que me hacía nuestra compañera, en la resolución 1111 del 2017, que está derogada, se establecía que los días cargados por muerte eran 6.000 días y que los días cargados por pérdida de capacidad laboral eran 6.000 días multiplicados por el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, ¿ok? Pero en la resolución 0312 no se determina el valor de los días cargados por muerte ni por pérdida de capacidad laboral, a pesar de que el indicador de severidad de la accidentalidad requiere los días cargados. Entonces, debido a que no existe normatividad en Colombia que regule los días cargados, la mejor decisión es remitirse a las normas técnicas como la NTC 3701, que establece que los días cargados según la parte del cuerpo afectada, pero no ofrece un valor para días cargados por muerte. Esto está asociado a días cargados, cargados al evento que sucedió, ¿ok? Que la persona se murió, es como una especie, no voy a decir un castigo, sino es como una especie de carga para que sean días cargados por el ejercicio de que tú tuviste un accidente o una pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta?
Si yo tengo una muerte de un trabajador, por ejemplo, en el caso que nos habla la NTC 3701 en las normas de referencia, hablamos de 6.000 días cargados. Ese tiempo, esos días cargados son días que se le cargan a esa actividad o a esa acción o a ese evento que sucedió y genera como una especie de monto económico para poder hacer una compensación y todo este rollo como tal. Entonces, el día cargado está asociado a la carga que genera ese día sobre el evento que sucedió. Y cuando hablamos de días perdidos, son aquellos días que no tienen esa condición de carga o esos días que no tienen esa condición de reconocimiento como tal, sino se perdieron como tal porque no hubo un ejercicio de carga dentro de lo que menciona la NTC 3701. Espero haber sido, es un poquito complejo, pero espero haber sido un poco más clara con ustedes. Entonces vamos a hacer el ejercicio de indicadores en estos 5 minutos, 10 minuticos que nos quedan como tal. Dentro del ejercicio voy a hacer un Excel muy sencillo, pero ustedes lo pueden hacer en Alista. Recordemos que nosotros en Positiva tenemos una plataforma que es Alista, donde tenemos cargado todo el sistema de gestión y toda la estructuración de todo lo que tiene que ver con indicadores, reportes, etcétera. Entonces, ahí en la pantalla están viendo, por ejemplo, el indicador en la plataforma de indicadores, pues, cuáles son los indicadores que debemos alimentar, estructura, proceso y resultado. Y ahí los alimentamos, o sea, los formulamos, los alimentamos y el mismo sistema de Alista nos va arrojando la información. Esto asociado como al 1072 como tal. Pero vamos a ver el ejercicio con un Excel que yo les hice acá para la 0312. Entonces, estos indicadores mínimos de seguridad en el trabajo, entonces uno los proyecta por el año. Obviamente hay unos que se miden mensual, como lo podemos ver acá dentro de los meses, pero el resultado de la revisión se hace anualmente. Insisto, el indicador de acuerdo a la 0312, algunos se llevan mensual, algunos se llevan anual, pero la revisión, digamos, como de toda la estructura, se hace en la revisión gerencial, que sería anualmente, o en la misma auditoría que se hace anualmente. Entonces, ¿yo qué hago en la formulación de mi indicador de acuerdo a la 0312? ¿Cuántos días con incapacidad tuve? ¿Cuántos días sin incapacidad? ¿Cuántos accidentes mortales tuvimos? Accidentes totales, número de casos de enfermedad laboral como tal. Y aquí es donde empieza la formulación del ejercicio. Entonces, para yo poder calcular el indicador, tengo que saber cuántos trabajadores, o sea, cuáles son los valores de alguna manera fijos que yo tengo que tener, el número de trabajadores y los días del mes como tal, que me arroja de acá las horas hombre trabajadas en el mes. Esto es en una proyección, porque tú pudiste haber tenido menos de 120 trabajadores o más, pero digamos que este es el dato con el que tú proyectas el indicador. Ahora, mi sugerencia, tú puedes hacer una proyección de los indicadores y al final del año evaluar cómo te fue con la proyección. No te lo pide la norma, pero tú lo puedes hacer para que te proyectes de cómo vas a interpretar el indicador al final del año. Por ejemplo, yo hago un promedio y digo, voy a tener 120 trabajadores en el año y cada mes tiene tantos días de trabajo como lo podemos ver acá, 31, 28, Y de ahí arrojo las horas hombre trabajadas como tal del ejercicio que me da la formulación matemática de todo este tema. Una vez yo alimente los demás datos, pues automáticamente la fórmula me arroja un resultado. Erika, yo, de acuerdo al año anterior, en los meses en los que más se me accidentó la gente, me estoy inventando, en abril y en noviembre. Entonces, para el año siguiente, en el análisis yo digo, bueno, es que en abril es por la Semana Santa, entonces la gente cuando llega de vacaciones llega un poquito dispersa, etcétera, y en noviembre es porque la gente ya está lista para irse para las fiestas de diciembre. Me estoy inventando acá algo loco. Entonces, bajo ese escenario, yo proyecto que para este año voy a tener los accidentes promedio que tuve el año pasado con el porcentaje que quiero reducir. Por ejemplo, el año pasado tuve 10 accidentes. Yo para este año me voy a proponer 0 accidentes o me voy a proponer 5 accidentes. Insisto, eso lo definen ustedes, no es porque esté diciendo, ay, vamos a pronosticar que tenemos 5 accidentes. No, lo ideal es 0 accidentes, pero si quieren hacer una proyección, ustedes ya pueden proyectar el indicador que les va a arrojar al año final, a la revisión anual como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que en abril, entonces tuvimos número de accidentes en incapacidad. Digamos que tuvimos un accidente que no tuvo incapacidad y tuvimos 2 accidentes con incapacidad, ¿ok? Mortales, digamos que tuvimos 0, o sea que en abril yo tuve 3 accidentes. Enfermedades laborales no tuve, con 120 trabajadores. Ahora, días por incapacidad por accidente de trabajo. Entonces, ¿cuántos accidentes de trabajo tuve acá? 2. Entonces, vamos a decir que fueron 3 días, 2 por 3 días que tuve de accidentalidad, o sea que tuve 6 días de incapacidad, ¿ok? Ahora,
¿Cuántos días cargados por accidentalidad o los días perdidos como tal están asociados a esa incapacidad? Algunas personas lo pueden interpretar, vamos a poner el ejemplo en el caso del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral, de la enfermedad común. Si a mí me incapacitan por un accidente de trabajo con la ARL me cubre la incapacidad a partir del día siguiente. O sea que yo tendría ahí un día perdido porque no me lo van a pagar dentro de la accidentalidad porque tengo un día que no me paga la ARL, me paga a partir del tercer día. O sea que si le dan incapacidad de 3 días, yo podría decir que solamente tengo un día perdido, 2 días cargados. Es como lo manejan en escenarios de indicadores o como lo manejamos en general. Esta interpretación está subjetiva a la interpretación que le den ustedes a su sistema de gestión. Ahora, si yo tengo una enfermedad de origen común, la persona se incapacitó por gastroenteritis, me estoy inventando. Le dieron 3 días de incapacidad, pero la EPS me cubre la incapacidad después del tercer día, o sea que tengo 3 días perdidos porque no me los van a reconocer, no hay una carga dentro del escenario financiero que pueda generar estos días perdidos o días cargados, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo días cargados, vamos a decir que fueron accidentes laborales, yo tendría 2 por 2, porque estamos hablando de que 2 por 2. Tengo 4 días cargados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la ARL me cubre a partir del día siguiente de la accidentalidad. Y aquí ya me habla de los días cargados por incapacidad, los días por enfermedad general, bueno, días de capacidad tuvimos 10, los horas hombres trabajada, bueno, todo este tema. Y la frecuencia me da 2.50 en este ejercicio con una severidad de 8.33. ¿Eso qué significa? Que por cada 100 trabajadores yo tengo 2.50% de accidentalidad dentro del ejercicio que estoy haciendo. Eso es como más o menos lo que me arroja el indicador. De 120 trabajadores, yo tengo tanta incidencia de accidentalidad, tanta frecuencia, tanta severidad bajo el escenario que estoy midiendo, ya sea mensual o anual. Ese es el ejercicio que yo puedo hacer. Aquí ya está pues la gráfica montada, de acuerdo a lo que arroja ya. Esta información les queda en las memorias de la conferencia para que la puedan descargar. Vamos a mirar si hay preguntas por acá. Saludos de Necoclí, me saluda Anastasia, muchas gracias. Me dice Givis Paola, si no se presenta la autoevaluación de estándares mínimos al Ministerio de Trabajo en la fecha estipulada, ¿qué sanciones representaría? Muy buena pregunta, Givis. ¿Qué es lo que pasa con el tema en este caso, los indicadores que debo presentar al Ministerio? Si yo no hago el reporte, volvemos al atenuante y el agravante. Yo hago el reporte, pues estoy cumpliendo. No lo hago en el tiempo que tengo que cumplirlo, pues estoy incumpliendo el tiempo que me dieron. Entonces, en el proceso que haga el Ministerio de seguimiento a mi empresa, determinará si es un agravante el hecho de que hice el reporte, pero no lo hice en el tiempo, puede tener un proceso sancionatorio, o simplemente lo dejo como, oiga, hice el reporte, no lo hice en el tiempo, pero pues no hay un proceso sancionatorio. Eso dependerá del funcionario, de la gestión, de la visión, de todo el proceso que lleve el inspector que haga el seguimiento a tu empresa. Lo ideal es hacerlo en el tiempo. Ha pasado con el ministerio que se cae la plataforma, que dan más plazo, que dan más tiempo. Entonces hay que estar muy atentos porque realmente les cuento un caso particular. Nosotros tuvimos un cliente al que el ministerio sancionó. Este cliente nos llamó después de esa sanción, obviamente, porque hicieron el reporte de la investigación del accidente después de los 15 días que establece la 1401. Entonces, hizo la investigación, perfecto, reportó, perfecto, pero no en los 15 días, entonces hay un proceso y se le inició un proceso sancionatorio a esa persona, a esa entidad, y tuvieron que pagar una multa por no haberlo hecho en los tiempos. Entonces, realmente sí es mejor hacerlo en los tiempos que establece el ministerio. Sandra Carrillo, para los accidentes que tienen prórrogas, ¿cómo se incluyen estos indicadores? Claro, tú en los indicadores vas sumando las prórrogas y vas teniendo en cuenta que la incapacidad, los días de incapacidad como tal, en el caso de la severidad, están asociados a la sumatoria de todas las incapacidades que tenga el trabajador. Entonces, tú lo vas midiendo mensual. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa donde una trabajadora le operaron una rodilla. Ella argumentó que era que se había resbalado en la obra y que no había dicho nada porque pues no pensó que fuera grave, ¿verdad? Listo. Entonces a ella se le manejó como el tema laboral y tienen incapacidad laboral como tal. Entonces, le dieron incapacidad por el mes de enero, 10 días finales de enero, y vuelven y le renuevan la incapacidad en febrero. Entonces, en el indicador de enero tienen que dar los 10 días de incapacidad de ella, en el mes de febrero los 10 días de incapacidad de los primeros días de febrero, y digamos que en marzo ya no tiene incapacidad. Entonces tuvo 10 días de enero, 10 días de febrero. Entonces el indicador lo debes validar
con los 10 días de enero y 10 días de febrero para un total de 20 días de incapacidad como tal. Diana Rodríguez, este Excel no nos podrían compartir. Diana, el tema es que en Posipedia no se pueden cargar archivos de Excel, solo se pueden cargar PDFs. Entonces, en la memoria les queda en el PDF, pero en el PDF está como indicado el tema, ahí pueden guiarse y con la conferencia pues pueden hacer la formulación. Amado Silva, esto aplica también para empresas como las alcaldías. Claro, todas las entidades jurídicas, oficiales, privadas, públicas, etcétera, deben dar cumplimiento a lo estructurado por la resolución, por la normatividad como tal. Sergio, por favor, puedes orientarme, envié solicitud de creación de usuario a lista y no he recibido respuesta. Puedes comunicarte con tu asesor de ARL para que te ayude con ese proceso para el usuario de Alista como tal. Las memorias están en Posipedia, listo. Por acá me dice, profe, es que no pueden pasarlo por extemporáneo, me dice Fabiola. Asumo que estamos hablando del reporte. Ojo, si ustedes tienen un accidente, me voy a salir un poquito en estos 2 minutos que me quedan. Si ustedes tienen un accidente, deben hacer el reporte del accidente, de la investigación, o en el caso del reporte de los estándares como tal, deben cumplir las fechas que están establecidas por el marco normativo. Si incumplen esas fechas, está bien que lo hagan, igual hay que hacerlo. O sea, es más grave. Ah, no, es que me pasé de la fecha, no voy a hacer el reporte. Eso es más grave, ¿sí? Pero el hecho que no lo hagas en las fechas, pues es una condición que tiene que revisarse bajo el estándar del ministerio como tal. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tema, ¿listo? Fabiola, profe, y si a uno lo incapacitan por un mes, ¿quién paga la incapacidad RL? RL, asumo que es ARL, Fabiola. Bueno, Fabiola, si la incapacidad es de origen laboral, la incapacidad la paga la ARL. Si es de origen común, la incapacidad la debe pagar la EPS. El problema es cuando se maneja como ¿quién debe asumir? Vamos a poner un ejemplo. Se cayó en la obra, se cayó en su casa, ¿cierto? De origen común, lo incapacita la EPS, pero estando en la obra tuvo un resbalón y se lesionó lo que ya se había lesionado en su casa, entonces lo manejan como incidente, lo reportan como la ARL como tal, entonces ahí es importante que las dos entidades tengan el historial para que puedan definir cómo lo van a manejar, porque pues obviamente debe haber un origen, ya sea común o laboral, y dependiendo de eso, se pagaría esa incapacidad como tal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por haber asistido. Aquí les dejo la bibliografía que pueden consultar en cualquier momento que tengan esta información. Y pues sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Listo, ingeniera, así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. Los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser A, cualitativos, B, cuantitativos, C, cualitativos y cuantitativos. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Me dice María Yesnit, una empresa que hasta ahora se crea debe enviar el reporte de los estándares mínimos. María, el reporte debe hacerse anualmente. Entonces, si tú creaste la empresa, vamos a suponer, en abril del 2025, tú en diciembre del 2025 o en enero del 2026, perdón, dependiendo de la fecha en que el ministerio determine, debes hacer el reporte del año de gestión que llevas, así hayas empezado en abril. Pero si empezaste en abril, no tienes que hacer el reporte en marzo o en junio o algo, sino cuando sea el año siguiente. Listo, ingeniera, muchas gracias. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, cualitativos 2%, B, cuantitativos 5%, C, cualitativos y cuantitativos 93%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Perfecto, subimos del 84 al 94%, 93%. Efectivamente son cualitativos y cuantitativos de acuerdo al escenario que acabamos de plantear. Listo, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta. Los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben tener ficha técnica. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, verdadero 94%, B, falso 6%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Muy bien, subimos del 89% al 94%. Efectivamente, por normatividad es obligatorio que los indicadores del sistema de gestión tengan una ficha técnica de acuerdo a las 7 variables que acabamos de analizar en esta conferencia.
Listo, ingeniera. Continuamos, tercera y última pregunta. En la revisión por la alta dirección se deben analizar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mínimo. A, anualmente, B, mensualmente, C, diariamente. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, anualmente 76%, B, mensualmente 24%, C, diariamente 0%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Bueno, nos mantuvimos en el 76%, efectivamente, debe hacerse la revisión anual dentro de la revisión gerencial de estos indicadores. Voy a responder la última pregunta donde me dice José Albeiro. José Albeiro, buenos días. ¿Se puede afirmar que un indicador es un estándar de conformidad con la autoevaluación de que trata la 0312? Si entiendo bien la pregunta, José Albeiro, el tema de los indicadores está definido en el artículo 30 de la 0312 y dentro de los artículos 3, 9 y 16 está establecido que si se llevan o no los indicadores de accidentalidad o incidentalidad. Entonces, dentro del reporte de los estándares deben estar asociados estos indicadores. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos vernos. Tenemos conferencia nuevamente el 29 a las 8 de la mañana. Entonces, nos vemos y bueno, gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Gracias, Pau, y gracias, Pablo, por habernos apoyado el día de hoy. Muchas gracias a ti, ingeniera Erika, por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. En esta oportunidad tenemos una invitación para los habitantes del departamento de Caldas para que participen de nuestro cuarto Congreso Nacional en Cultura para la Transformación Empresarial que vamos a realizar en Manizales el día jueves 24 de abril. Estaremos en el Hotel Termales del Otoño de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Y continuamos con esta invitación para los habitantes de Bogotá y sus alrededores, para que participen de nuestra acción educativa de Familias Seguras. Este es un evento en el cual pueden participar con su núcleo familiar. Estaremos en el Centro Social de Agentes Patrulleros el sábado 26 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad,
del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.